continuar, hermanos, en lo que es nuestra serie de Tito. Estamos ya entrando al último capítulo de la serie de Tito, con el propósito de saber cómo conducirnos como una iglesia bíblica, cómo debemos esperar un liderazgo bíblico, cómo debemos ser como hijos de Dios también, y en lo práctico, por lo menos atingente a nuestra iglesia, en lo que podemos ver en aquellos ancianos bíblicos que el Señor ha de poner y levantar entre nosotros. Hace años atrás había una publicación de un comercial de unas zapatillas. El comercial mostraba un clima duro con un grupo o un contingente precisamente de hombres, como un tipo de soldados, corriendo o entrenando duro, muy duro. Y llegaba un momento donde, después de toda esa dureza, aparecía al final del comercial uno de esos hombres bajo la ducha con unas zapatillas o algo así. Pero en la ducha era la que le daba el tiempo de relajo. Era como un tiempo de descanso después de hacer todo. Y esto, hermano, tiene que ver mucho con el agua en nuestras vidas. Esa agua que nos limpia, esa agua que nos lava. No sé si a usted le pasa, a mí me pasa, soy de ducha larga, soy de ducha caliente también. Y esa ducha no solamente es para limpieza de cuerpo, sino también es un tiempo de meditación y me quedo pegado y realmente restaura mi cuerpo. De hecho, para mí poder levantarme bien, primero tengo que ducharme, si no ando todo el día con sueño. Es necesario. El agua en nuestras vidas es tan importante, en la vida natural, en la vida común. Ahora, ¿qué pasaría o qué pasa con esa agua espiritual? Vamos a ver, hermanos, hoy día un título que lleva regenerados en Cristo. Vamos a estar parados en Tito 3, del 1 al 7. Al final vamos a retomar esta idea del agua. Pero antes de ello, hermano, quería recordarles que estamos viendo este contexto de Tito. Tito está en la isla de Creta, donde hay un público o una gente que es complicada, difícil, obstinada, cretina. De hecho, de ahí dijimos que venía esa palabra, cretinos, de Creta. Ellos tenían una perversión en sus mentes, una mezcolanza entre ideas paganas e ideas cristianas. Y es ahí donde Pablo le dice a Tito que él debe ir y poner en orden lo que queda allí. Es ahí donde Pablo le dice a Tito que debe establecer ancianos. Ancianos que puedan precisamente poner en orden y ministrar y gobernar o hacer mayordomía en la iglesia del Señor que queda en Creta. Vamos a ir a Tito 3, del 1 al 7, hermano. Quiero invitarle a buscar en sus Biblias Tito. Dice así este último capítulo ya del libro de Tito. Recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra. Que no injurien a nadie, sino que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Amado Señor, vamos delante de su presencia una vez más, siempre con temor y temblor, Señor, delante de su presencia, abriendo esta palabra que es santa. Señor, quiero pedirle que en este momento sea limpiando a este predicador. Señor, que su palabra que está contenida en esta vasija de barro, Señor, no sea estropeada por pensamientos humanos, pensamientos vanos o futiles, Señor, sino que seas tú hablando a tu pueblo, sé tú hablando a tu congregación, Señor. Aquí hay corazones que están dispuestos a oírte. El Espíritu Santo, Señor, prepare estos corazones para recibir lo que tú tienes que decir el día de hoy. Señor, corrige lo que haya que corregir en nosotros. Quebranta, Señor, aquellas cosas que haya que quebrantar. Anima lo que haya que animar, Señor. Y también
regenera a quien necesita regenerar en este lugar, Señor. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Regenerados en Cristo es el título del día de hoy. La regeneración tiene una idea bastante profunda, lo veremos al final del capítulo de la predicación, pero vamos a comenzar un poco basados en el 1 y 2 de este capítulo 3, los cuales son los deberes de un creyente genuino. Y nótese, de un creyente genuino. Muchas veces nosotros encontramos en las congregaciones multitudes de personas que asisten a un culto o a un servicio como quien fuera a un Starbucks, se sirviera un café del día, un expreso con las donas que más quisiera, pagara el importe, se sirviera, luego botar y desechar lo que haya que desechar y se va a seguir haciendo sus actividades. Hermanos, es notorio y es necesario hacer la diferencia entre un creyente genuino y aquellos que se jactan o piensan ser creyentes genuinos, pero solamente están yendo a obtener un servicio a un lugar. Lo que Pablo le está diciendo a Tito aquí es cómo un creyente genuino debería establecerse o comportarse en su vida diaria y también en la iglesia. Por lo tanto, es muy necesario hacer esa diferencia entre creyentes genuinos y creyentes falsos, entre creyentes regenerados y creyentes, entre comillas, creyentes no regenerados. Y es por eso, mi amado hermano, que hoy vamos a comenzar con esta idea de los deberes de un creyente genuino. Si nosotros examinamos el versículo 1, dice, recuérdales que estén sujetos a los gobernantes. Recuérdales que estén sujetos a los gobernantes y a las autoridades. Hermano amado, cuando nosotros estamos en este contexto, recordamos que estas personas eran duras de cabeza, eran cretinos, eran rebeldes en general, las personas normales de la isla de Creta, pero dentro de ellos los creyentes muchas veces estaban infectados con estas mismas rebeliones, con estas mismas conductas que gobernaban la isla. La sociedad de Creta era una sociedad pagana que rendía culto a Zeus, que mezclaba la idolatría, que mezclaba todo el tema sexual. Recuerden también que los pastores hacían pasar por cierto tipo de eminencias y como Zeus también hacían y abusaban de esa condición y tomaban sexualmente a las jóvenes, a las doncellas en ese tiempo, en ese momento, y lo decían como algo correcto. Hermanos, lo que Pablo le está diciendo a ti es, recuérdale a los cristianos, a los que verdaderamente son genuinos en Creta, y también a nosotros en este tiempo, ya 2000 años después. Recuerden que estamos parados en el año 62, después de Cristo más o menos. Recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra. Aquí, hermano amado, la idea de las autoridades tiene que ver con dos nociones. Una de las autoridades, podríamos pensar las autoridades de Creta, pero el punto acá que está estableciendo Pablo es que las iglesias deben tener ancianos y deben estar sujetos a esos ancianos. Recuerda que Tito 1.5 le dice que anda a Creta y establece allí ancianos. Ahora, estos creyentes genuinos deben estar bajo sujeción de estos ancianos para que los ancianos puedan ordenar lo que es la iglesia. Recuérdales a estos creyentes genuinos que estén sujetos a los gobernantes. Cuando dice ahí sujetos, nosotros encontramos en el griego algunas palabras que son diferentes para ciertas ideas. Por ejemplo, hay una palabra que es hupotazo y otra palabra que es tseido. Cuando hablamos de sometimiento, la palabra hupotazo es como este ejercicio militar de la cadena de comandos. Tú debes obedecer bajo esta línea de comandos. Eso es hupotazo, ponerse bajo. Eso es algo que sí o sí hay que hacer. Como cuando un general o un teniente le da una orden a alguien que está bajo su cargo. El que está bajo su cargo le dice, no, yo no voy a hacer eso. Deme razones para hacer eso. ¿Han visto eso que pasa en el ejército?
No, eso no pasa en el ejército. Esa es la idea de hupotazo, ponerse en el orden. A las autoridades. Nótese que habla de los gobernantes y de las autoridades. Autoridades puestas por el Señor, tanto en lo legal, tanto en lo social, como en la iglesia. Aquí está estableciendo esos parámetros. Recuerden que estén sujetos a los gobernantes. Hermano amado, si usted es un genuino creyente, debe estar sometido a las autoridades que el Señor ha puesto en también la iglesia local. ¿Cómo es posible que Tito pudiera poner ancianos para ordenar lo que quedó, si lo que quedó no quiere someterse ni sujetarse a los ancianos? ¿Cómo puedo ordenar yo eso? ¿Se dan cuenta que esto no tiene que ver con fuerza humana? Yo como pastor y futuro compañero de milicia, de un futuro pastor también que estamos orando, no vamos a imponerle y no debemos ni podemos imponerles que ustedes se sometan. Pero es el Señor el que manda a los genuinos creyentes a someterse. Es el Señor el que lo hace. Nosotros no buscaremos, y hablo en plural porque la idea es que pronto seamos un cuerpo de ancianos plurales que gobernemos la iglesia. Nosotros no buscaremos ni procuraremos que usted se someta a nosotros por fuerza. Hoy hay muchos ministerios que se levantan con manipulación o por fuerza, por intimidación. Hermano, un creyente genuino no va a obedecer por fuerza, ni por intimidación, ni por manipulación. Se va a someter porque entiende que eso es lo que el Señor le establece como creyente. Ese es el punto aquí. De otra forma, ¿cómo podríamos ordenar la iglesia? ¿Cómo podría Tito poner ancianos para ordenar una iglesia de personas que son rebeldes? Eso es lo que está tratando de decir aquí. ¿Cuáles son los deberes de un creyente genuino? Primero, sujetaos o hupotazo a las autoridades de la iglesia. Después dice, a las autoridades que sean obedientes. Y cuando habla de obediencia, la obediencia aquí usa la palabra seid. La obediencia aquí tiene que ver con una obediencia por argumentación. Debes obedecer esto porque esto es bueno por esta causa. Eso es así, me conviene, esto es lícito, me someto, obedezco. Esta es una conjunción interesante de estas dos ideas de sometimiento. Hupotazo y seido están unidos en este pasaje. Increíble cómo se trabaja acá y cómo le dice a los creyentes que deben sujetarse a los gobernantes y a las autoridades precisamente para que ellos puedan ser competentes y para que ellos puedan obrar lo que el Señor quiere que obren. Y no solamente eso. Hermano, ¿tú piensas que el pastorado es algo sencillo, es solamente preparar un mensaje y pararse a hablar un par de minutos y eso es todo? Hermanos, tienes que entender que a los pastores se nos pedirá cuentas, no solamente por nuestras vidas. Cada uno de ustedes va a dar cuenta por su vida delante del Señor cuando lleguen a la ciudad celestial y estén confrontados a aquel que es autor y consumador de la vida. El Señor va a pedir cuentas de todo lo que usted haya hecho o dejado de hacer para su gloria. Eso es interesante y eso es duro, es importante. Pero los pastores no solamente se nos demandará de nuestras propias vidas, sino que se nos demandará por cada uno de los hermanos, de los miembros de las ovejas del redil que ha sido confiada a nuestra mayordomía. Si un pastor no teme a eso, entonces no sé qué puede temer. Alguien dijo, tú no puedes juzgarme porque solamente Dios juzga. A lo que alguien respondió, dijo, ¿y tú no tienes temor de eso? ¿No tienes temor de que Dios te va a juzgar a ti? Uno solo tiene que tener temor porque va a ser juzgado por Dios. Imagínate un pastor que va a ser juzgado no solamente por su vida, sino por cuenta de cada uno de ustedes. Bueno, Mario, ten en cuenta la responsabilidad que el Señor pone sobre los hombres, no solamente nuestras vidas, sino la de la congregación. Y no importa lo grande o lo pequeña que sea la congregación, vamos a rendir cuenta por cada uno de ellos. Y mientras más grande la congregación, más vidas tendremos que rendir.
Entonces, hermano amado, ¿cómo es posible que nosotros podamos trabajar de esa forma si la iglesia no se somete? Si la iglesia, si los miembros son rebeldes, si la iglesia, hermano, empieza a trabajar en función y se denominan cretenses o cretivos. Entonces, ¿cuáles son los deberes de los creyentes genuinos? Primero, sujetarse a esas autoridades puestas por el Señor. Dice después, preparados para toda buena obra. No solamente deben estar sujetos, sino que también deben estar sujetos en gozo, en obediencia, en amor, pero no solamente por estar sujetos, sino para estar preparados para toda buena obra. Hermanos, un creyente genuino no solamente vino a la iglesia a alimentarse, a escuchar un sermón, a ser pasivo, sino a poner por obra todo lo que ha recibido. Porque es eso lo que nosotros también vamos a dar cuenta. Entonces, preparados para toda buena obra. Pero no te cargues. Si tú estás preocupado o cargándote, pero ¿qué más tengo que hacer cuando llegue el momento y voy a presentarme delante de Dios para dar cuenta? ¿Qué más puedo hacer? Hermano, que tu corazón se inquiete por todo aquello que el Señor te ha dado. Pero no olvides una cosa. Todas las cosas, todas las obras que tú puedas hacer para la gloria de Dios y que sean aceptas para el Señor, tampoco son tuyas. Efesios 2:10, déjame recordarte, dice, porque somos hechura suya. Acá está hablando Pablo de que nosotros, los hijos de Dios, somos hechura de Dios. Y si me pongo un poco más poético, un poco más romántico para lo que es la iglesia, lo que dice ahí es, nosotros somos un poema de Dios. Hermanos, usted como un hijo de Dios no solamente es hechura. Usted cuando ve la confección de una tela, cuando ve, por ejemplo, que hay un polerón o alguna cosa, ve que eso tiene una confección o una hechura. Paso el dato. Esas hechuras, por ejemplo, de las poleras que vende nuestra hermana Paulina. Ahí hay una hechura, van a ver. Buen precio, ¿ya? Para Navidad. Ahí hay una hechura. Pero esto no solamente tiene que ver con una hechura de una costura o algo, sino que tiene que ver con algo mucho más profundo, algo mucho más importante. Tiene que ver con que nosotros somos un poema de Dios. Tú, hermano, cada uno de nosotros no es una fabricación en serie. No es una hechura en serie por miles o millones. Cada uno de nosotros es único. Es una creación exclusiva de Dios. De hecho, es un poema de Dios. Eso es lo que dice este versículo. Porque somos un poema suyo, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Entonces ya sabemos que hemos sido creados para hacer buenas obras, pero escucha esto. Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermano amado, la salvación no es nuestra. La fe no es nuestra. El arrepentimiento no es nuestro. La regeneración no es nuestra. Y las obras que nosotros vamos a hacer para la gloria del Señor también ha sido determinada desde antes de la fundación del mundo para que tú camines sobre ella. Y eso debería darte una certeza, una paz y una tranquilidad de mirar el camino y ponerte a caminar. La hermana Nadia está haciendo clases, bueno, está casi terminando el año, pero sin duda le han dado alguna tarea, alguna asignación con el famoso Calligraphics. Si lo conocen, los profesores, el Calligraphics es un libro donde tú trabajas la caligrafía. Y generalmente esta caligrafía tiene puntitos. Entonces el niño, para no confundirse, lo único que tiene que hacer es ¿qué cosa? Tomar el lápiz, ponerse y seguir ¿qué cosa? Los puntitos. Y así no se va a perder y va a poder avanzar. Hermanos, la salvación que el Señor nos ha dado y las obras que nos ha ministrado a hacer son como esos puntitos. El Señor, como un niño, pone el lápiz en tu mano y te dice, sigue los puntitos, porque eso ya está diseñado. Qué glorioso, hermano. Qué glorioso. No tienes cómo perderte. Simplemente tienes que ponerte a la disposición del Señor para estar atento, o como dice la palabra, preparado para toda buena obra. ¿Qué cosa es toda buena obra?
¿Qué cosas el Señor, por ejemplo, nos mandó a hacer puntualmente? Por tanto, yendo de camino, hagan discípulos. Cada uno de ustedes va a ser, hermanos, va a ser tomado a cuenta por los discípulos que puedan hacer. Y un discípulo no es solamente predicar el Evangelio, un discípulo es también enseñar toda cosa que el Señor ha dejado. También llevarlos a que se puedan bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que puedan crecer para volver a multiplicarse. Eso es hacer buena obra. Buena obra, hermanos, es estar atenta a las necesidades de la iglesia, a las necesidades del liderazgo, a las necesidades de los hermanos, a las necesidades físicas también del lugar que hace falta. Viene Navidad. Si usted, hermano, quiere traer algún regalo, algún presente, no los traiga al pastor, tráigaselo al Señor. ¿Qué hace falta? Algo para el baño, un ventilador o cualquier cosa, hermano, que esté en su mente y que pueda ser de buena factura para lo que es la administración de la iglesia. Rápidamente nosotros torcemos esto. Alguna vez compartí esta idea en otra iglesia, el pastor, de que los hermanos pudieran traer regalos específicamente para lo que era el templo, hermosear o cualquier cosa que fuera para el Señor. Rápidamente esto se tornó y la congregación idólatra, ¿qué hace? Empezó a enfocar todos los regalos ¿a quién? Al pastor. Y se perdió la idea y se botó al tacho de la basura. Nuestro corazón es un corazón de ídolos, hace ídolos, hermano. Entonces dice la Escritura que los deberes de un creyente genuino nos deben recordarnos que estemos sujetos a las autoridades, que seamos obedientes y preparados para toda buena obra. Eso en cuanto a lo que debemos hacer. En cuanto a lo que no debemos hacer, dice la Escritura que no injurien a nadie. Cuando hablamos de injuriar, ¿han escuchado la palabra fama? Este hermano tiene fama, es famoso. Bueno, injuriar es difamar, es quitar la fama, o es hablar mal de la fama de alguien o darle una mala fama. Eso es, cuando usted esté hablando como un creyente genuino y empieza a difamar a su hermano, a su iglesia, a sus pastores, a sus diáconos, hermano, cuidado con eso, porque eso muestra que hay algo que está mal en su corazón. Es más, la palabra y es blasfemia. Cuando nosotros difamamos o hablamos cosas que son injuriosas, estamos blasfemando incluso el nombre. Estamos blasfemando, hermanos. Entonces, no solamente un creyente genuino debe estar sujeto a las autoridades y preparado para toda buena obra, sino que debe guardar su lengua, guardar su corazón. Primero, porque todo lo que la lengua habla, ¿de dónde proviene? ¿De la lengua sola? Del corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nos recuerda Proverbios. Hermano, todo lo que hay almacenado en tu corazón es lo que va a salir por tu boca. Guarda tu corazón para que tus palabras no sean injuriosas ni blasfemas, ni seas un difamador. Pero no solamente eso, sino que también dice la Escritura que los creyentes, pensando los creyentes de Creta, porque estos eran bastante duros y rebeldes, decía que no tenían que ser también contenciosos, que no sean contenciosos. ¿Qué quiere decir contenciosos? Pendencieros, que les gusta andar peleando, por todo es pelea. No, es que no era así, no, es que era así. Y cualquier cosa que ocurriera, había contención y había problemas. Hay una historia bastante jocosa con respecto a eso. Cuenta la historia que había un hombre, ahí, digamos que estaba en Copiapó, en la mitad del desierto, por cercanías. Y no había nada más que desierto, y caminaba por una carretera y llevaba horas caminando por ahí esperando que algo pasara y que pasara un auto o alguna cosa. De pronto en el camino ve que viene un camión y hace dedo y el camión le para. Entonces en su mente, cuando sube el camión, se pone a pensar, solamente saluda al camionero y se pone a pensar. Y pasaban unos minutos y decía el hombre en su mente, ¿de qué le hablo? Le hablo de política. Pero si yo soy de derecha, quizás él es de izquierda y me diga, bájate. ¿De qué le hablo? Le voy a hablar de fútbol. Pero si yo soy de Colo Colo y es de la U, me va a decir, bájate.
Y así pasó en su mente mucho rato sin hablar nada, y de pronto se cruzan las miradas y el hombre que sube al camión le dice, así no es. Y el camionero le dice enojado, no, no es nada así la cosa, bájate. Contenciosos, hermano. De alguna u otra forma, no importa lo que digas, no importa hacia dónde apuntes, ahí va a estar la contención, ahí va a estar la problemática. Y se van a hacer problemas de la nada. Hermanos, un creyente genuino no tiene que tener esta certeza o esta forma de trabajar, ni de ser. No contencioso, no pendenciero. Otra cosa que nos dice las Escrituras es que debemos ser amables. Amable, usted entiende la palabra amable, ¿verdad? No con ese rostro enojado, tú casi te dicen algo y vas a morder a la persona. Amables, hermano, con un rostro que diga sí. Otra historia también con respecto al tema de los rostros. ¿Qué dice tu cara? ¿Tú sabes que tu cara tiene por lo menos dos palabras? Sí y no. Cuenta la historia que iba un hombre también sobre un caballo y necesitaba ayuda. Estamos hablando del año 1800 y fracción, y de pronto vienen bastantes jinetes y llegan a este río donde estaba el hombre, donde necesitaba la ayuda. Y el hombre rápidamente empezó a mirar y mirar y mirar, y vio un hombre que era diferente. Y a él se dirigió y le dijo, amigo, ¿usted podría ayudarme? Tengo este problema con mi caballo, no puedo cruzarlo. Y todos los hombres se sorprendieron de que justamente se haya dirigido a ese hombre. Entonces los otros hombres le dijeron, amigo, ¿usted se dirigió a este hombre porque usted sabía que él es el presidente de la nación? No, le decía, yo no tenía idea que era el presidente de la nación. Yo me dirigía a él porque era el único rostro que yo miraba y decía sí. Un rostro amable. ¿Qué dice tu rostro? Cuando la gente te ve, ¿en tu rostro está Cristo? ¿Se ve reflejado en el rostro del Señor? ¿Qué ven cuando te ven? ¿Hay esa amabilidad en tu vida como un creyente genuino? ¿O está la amargura y andas pateando la perra, como se dice por ahí? Y de Cristo ni las luces. Hermano, eso es lo que un creyente genuino debe ser, amable. Y cuando la Escritura finalmente en este punto 1 de los deberes de un creyente genuino nos dice también mostrando toda consideración para con todos los hombres. Ahí la idea es siendo mansos, no mensos, mansos. Manso es poder bajo control. Tú puedes ser muy importante, puedes tener muchas capacidades, pero hermano, eso es poder bajo control. Cuando tú te muestras manso, no quiere decir que no tengas fortalezas o que seas menor, sino que tú conoces quién eres y lo bajas para no estar mostrando una soberbia o un orgullo. De hecho, la palabra ahí es, sean humildes. Sean humildes. La Escritura habla por lo menos de dos personajes que le llama manso. Uno es Moisés. Moisés era manso. Tremendo líder, más de 2 millones de personas lideradas y llevándolo a través del pueblo, hablando con Dios directamente, y Dios le llama manso. ¿Tú crees que Moisés andaba diciendo, oye, paren todos que aquí yo soy Moisés? Yo lo mando aquí. Moisés sin duda no hacía eso. El otro que dice la Escritura que es manso es Cristo. El Señor, Rey, consumador de los siglos, soberano, Rey de reyes, Señor de señores, Dios de la eternidad, príncipe de paz, manso. Todo el poder, toda la autoridad, toda la fortaleza, todo el conocimiento. Hermanos, si hay alguien que pudiera jactarse y pararse con un orgullo que corresponde porque lo tiene, es Jesús. Pero ni aún así el Señor lo hace y Él se muestra como un manso. Poder bajo control. Y nosotros, creyentes que luchamos en ese día a día, nos presentamos como orgullosos, como soberbios, como aquí te las traigo, Peter. ¿La han escuchado esa frase? Hermanos, como cristianos necesitamos ser humildes. Eso es lo que está diciendo Pablo a Tito. Humildad. Humildad, hermano. Eso se tiene que ver con los deberes de un creyente genuino. Un segundo punto que nosotros vamos a ver también tiene que ver con
lo que éramos, dejando atrás la vieja naturaleza. Ahí siempre los pastores usan este asunto para tirar el chiste. Hay que dejar a la vieja naturaleza, ¿ya? Las mujeres dicen hay que dejar al viejo hombre, también sirve. Pero hermanos, tenemos que dejar la vieja naturaleza. Tito 3:3 nos dice, porque nosotros también, cada uno de nosotros que hoy día podemos gozar de ser creyentes genuinos, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios. En otro tiempo, amado, éramos cretinos, éramos duros de cabeza. No queríamos nada con el Señor y nos rebelábamos a todo lo que se llamara Dios. Eso éramos nosotros, porque nosotros también, como ellos, en otro tiempo éramos necios, desobedientes. Cuando habla de desobediencia, hermano, habla de rebeldes. No solamente éramos necios y rebeldes, sino que también estábamos perdidos. No sabíamos para dónde iba la micro de la vida. No sabíamos que la creación o el propósito de la vida es la gloria de Dios. Hermano, cuando yo te pregunto, ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿Es ser el mejor trabajador? ¿Es ser el mejor profesional? ¿Es alcanzar las mejores ventas? Hermano, el propósito de la vida de un creyente es vivir para la gloria de Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos entender. Pero estuvimos extraviados de ese propósito por mucho tiempo y cambiamos las prioridades y cambiamos las metas. También dice la Escritura que debemos... Menos mal que no estamos en Copiapó. ¿Se imaginan cómo estaríamos aquí? Estamos muertos de calor. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres. Hermano, ¿cuál más, cuál menos estaba esclavo de los placeres? Ya sea de la gula en la comida o en lo sexual, ya sea de la vanidad, ya sea de la flojera, ya sea de tantas otras cosas que nosotros éramos esclavos. Y ahí cuando habla de los placeres, la palabra ahí es hedonistas. ¿Has escuchado la palabra hedonistas? Un hedonista es aquel que vive la búsqueda de su propio placer. El centro del hedonismo es el yo, el satisfacer mis necesidades a costa de cualquier cosa. Yo primero, yo segundo y yo tercero. Eso es un hedonista. Por eso yo personalmente no puedo estar de acuerdo con una idea planteada por John Piper que habla de un hedonismo cristiano. Porque un hedonismo cristiano, hermanos, no existe. Nosotros como cristianos solamente buscamos la gloria de Dios por Dios en Él mismo. No para satisfacernos egoístamente nosotros, usando a Dios para eso. Es muy diferente. Entonces, éramos necios, éramos desobedientes o rebeldes, extraviados, esclavos de deleites y placeres, viviendo, dice la palabra también, en malicia y envidia. ¿Has escuchado esas conversaciones de los jóvenes, o ya de los viejos también, que todo es doble sentido? Esa malicia que sale olor a alcantarilla de sus bocas y de sus mentes. Hermanos, nosotros como criaturas nuevas no debemos ser maliciosos, ni mal pensados, ni tener este asunto de la doble moral o de entender las cosas con doble sentido. Dice la Escritura que nosotros debemos ser como niños, inocentes como niños. A pesar de que tengamos vida, a pesar de que tengamos conocimiento, aún así debemos ser como niños en cuanto a ser de mentes limpias. A un niño tú le dices, mira, allá está el viejo Pascuero, y el niño sale a mirar y empieza, y más encima, ¿sabe qué? Lo ve. ¿O no? Yo pregunto, ¿cuántos de ustedes vieron cosas así cuando eran niños? Yo creo que todos nosotros creímos. Éramos inocentes. Hermanos, debemos seguir siendo inocentes, no maliciosos, no envidiosos. Ay, ¿por qué tienen eso? Mamá, decía el niño, en la escuela todos me dicen envidioso. No le haga caso, hijo, mándalo a la punta del cerro. ¡Ay, yo! Pasa, hermano, la envidia es así. La envidia es así, hermano. Cada uno es un poema especial de Dios. Tú no debes envidiar a tu hermano.
menos al incrédulo, menos al impío que puede tener riquezas. Hermano, cada uno de ustedes ha sido hecho a la perfección de Dios, a la imagen de Dios, hizo un pueblo. Si el hermano canta, no lo envidies. Si tú no cantas, bueno, en la ducha por lo menos. Pero otros tendrán otros dones, otros talentos, pero cada uno de nosotros tiene algo especial de Dios. No envidies, no generes, no tengas esa envidia. Eran aborrecibles y odiándose unos a otros. Entonces, lo primero que nosotros vimos eran los deberes de un creyente genuino, dejando la vieja naturaleza, dejemos de ser necios y cretinos, dejemos de ser rebeldes. Ahora que conocemos a Dios, ya no estemos extraviados en nuestras mentes, ya no seamos esclavos de los deleites y los placeres, no seamos hedonistas, ya no vivamos en malicia ni envidia, ni seamos nosotros mismos aborrecibles, ni odiando unos a otros. Hermano, recuerda que si tú odias a tu hermano, eso te evidencia a ti como un asesino. El Señor dijo que cualquiera que odie a su hermano en su corazón, el tal es un homicida. Por lo tanto, nosotros no podemos odiar así. Ahora el tercer punto y final para cerrar tiene que ver con por qué nosotros hemos sido genuinos creyentes y por qué nosotros también ya no debemos andar conforme a la vieja naturaleza. Y es porque Cristo es nuestra regeneración. Cristo nuestra regeneración. Del 4 al 7 nos muestra todo esto. Y aquí tiene que ver el sentido del agua. El agua purifica. Hermanos, cuando nosotros estamos cansados, cuando nosotros estamos sucios y nos tomamos una buena ducha, qué reparadora es, qué regeneradora es. Dice la Escritura, pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, recuerda que nosotros cantamos, venid fieles todos, por ese hecho de que un día en la historia, Dios mismo, el Verbo, el Logo de Dios, hizo tabernáculo y nació entre nosotros. Hermanos, en ese momento se comienza a establecer el cumplimiento de esa misericordia que el Señor tenía para nosotros. 30 años después, bueno, 33 años después, hay algunos que dicen que Cristo murió 35 años, todavía está en estudio eso, pero 30 o 35 años después viene el cumplimiento en la cruz. Sin pesebre, hermano, no hay cruz. Sin pesebre no hay cruz. Y Él nos salvó, dice, porque se ha manifestado la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad. Esa estrella que se vio en Belén, esa estrella fue la manifestación de la bondad de Dios hacia la humanidad. ¿Y por qué aquí hablamos de la humanidad? Porque Cristo llegó al mundo para salvar al mundo. Y entendemos qué significa eso. Recuerdan, judíos y gentiles. Y después dice, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Hermano, tú nunca vas a alcanzar a ser salvo por obras. La salvación no es por ser bueno, no es por ser mejor. Nosotros como hombres siempre confundimos los estándares. Pero yo soy mejor que él. No, yo soy mucho mejor que ella. Yo no hago las cosas que ella hace. Yo no digo las cosas que él dice. Yo soy mejor. Y establecemos un parámetro errado y nos comparamos hombres con hombres, mujeres con mujeres. Pero hermano, tú no puedes compararte con un hombre para llegar a la estatura de Dios. Tú debes compararte con Dios. ¿Estás haciendo tu vida a la altura de la santidad de Dios? ¿Estás tú haciendo las cosas conforme a lo que Dios establece? Esa es la medida. Por eso dice la Escritura que Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Hermano, si la salvación fuera por justicia o por mérito personal, ninguno de nosotros jamás conocería, ni por lejos, la ciudad de Dios. Nunca llegarías ahí, jamás. Si fuera por escoger a Dios, tampoco, porque nadie en su sano juicio, muerto espiritualmente, iba a escoger a Dios. Ninguno de ustedes iba a escoger a Dios, a menos de que Dios viniera y los escogiera Él a ustedes. No es por nuestros méritos, no es por nuestras obras, no es por algo que hagas o dejes de hacer. Tú no tienes que tratar de caerle bien a Dios o hacer favores a Dios para que Él mantenga una salvación. Eso es erróneo, eso es algo falso. De hecho, es una herejía. Nadie va al cielo por ser bueno. Típico funeral, las personas dicen, Él se merecía el cielo.
Hermanos, nadie merece el cielo. Todos merecemos el infierno. Él nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Cuando nuestras vidas estaban cargadas, sucias, cuando nuestras vidas estaban ya en lo máximo del agotamiento y solamente había condenación para esa putrefacción que éramos nosotros, o llagas podridas, como le gusta a mi hermano Mario decir, o gusanos también, que a algunos no les gustaba esa frase también, lo éramos. Hermanos, eso éramos. Pero Dios dice que conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, y este lavamiento de la regeneración, hermanos, es el agua de Dios vertida para lavar nuestras almas. Ese Espíritu Santo glorioso que lava nuestros cuerpos, que los regenera. Antes nosotros estábamos en cuerpos de muerte, espiritualmente hablando. Luego el Señor nos lava y nos regenera con el agua del Espíritu Santo. La renovación. La regeneración quiere decir que nosotros hemos sido generados una segunda vez. Alguien dijo por ahí que el que nace una vez muere dos veces, pero el que nace dos veces solo muere una vez. El que nace una vez muere dos veces, muere en la carne y muere en el espíritu. Pero el que nace dos veces, el que nace en la carne y en el espíritu, solo muere en la carne, porque su espíritu es regenerado y vive para siempre. Hermanos, eso es esa agua gloriosa, ese soldado que estaba en la ducha siendo regenerado, recuperando sus fuerzas, es lo que nosotros hacíamos. Nuestra alma que estaba muerta, nuestro espíritu que estaba muerto, ahora está siendo vivificado, levantado, resucitado por medio del lavamiento de la regeneración. Hemos sido generados de nuevo. Y la renovación por el Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros abundantemente. Hermanos, cuando Dios te regenera, cuando Dios te comienza a salvar, no es mezquino, no es por porciones, no es por partes, es abundante. Hermanos, Él dice que tenemos vida abundante. No es una vida mediocre, no es una vida por porciones, es mucho, hermano. Por lo tanto, disfrútalo así, tómalo así, vívelo así. No restringas tú, no seas mezquino tú con la vida abundante que Él te dio. Créele a Dios, cree en su soberanía, cree en sus obras en tu vida, hermano. Todo eso el Señor te está diciendo, porque Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Primero nos habla de la misericordia. ¿Por qué misericordia? Porque tú estabas condenado y merecías esa condenación. Por lo tanto, Dios nos da misericordia primero. ¿Y qué es eso? Que Dios te haya dado misericordia quiere decir que Dios no te dio lo que tú merecías. Eso es misericordia. Tú merecías la condenación, tú merecías el infierno. Esa es la misericordia de Dios, y Dios no te ha dado lo que tú merecías, lo que tú ganaste por tu esfuerzo. Hay muchos que se esfuerzan en pecar y pecar, parece que fuera una competencia a veces, y se ganan el infierno, más encima. Pero Dios no nos da lo que merecíamos, sino que Él nos da algo que no merecíamos. Y después habla de la gracia. Y la gracia es el concepto inverso, que el Señor ahora sí, en Cristo, nos da lo que nosotros no merecíamos, pero que Él quiso otorgarnos, que es esa justificación en Cristo. Escucha cómo termina: para que fuésemos justificados por su gracia. Justificados es porque la justicia de Dios ha sido pagada en Cristo, y por eso tú puedes ser salvo. Porque justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna.
¿Recuerdan que teníamos una vida abundante? Esa vida abundante, hermano, tampoco es en pobreza. Estoy hablando de pobreza espiritual. Porque tú, dice la Escritura, que tú eres declarado heredero. Heredero de la redención del Rey de Reyes y Señor de Señores. Muchas personas se matan por las herencias. El año pasado, más o menos en esta fecha, murió José José, un cantante mexicano muy conocido y cuya herencia se pelearon a muerte sus hijos. Y tanto así fue la pelea que finalmente a José José lo cremaron y miren lo indigno. Lo separaron en dos ánforas. Una ánfora en México, una ánfora en Miami. Un hombre que ni siquiera pudo tener un entierro digno. Sus cenizas por todos lados. Y los hijos devorándose unos a otros por la herencia. Hace aproximadamente 3 semanas atrás murió Diego Armando. Lo conocen, ¿verdad? Diego Armando. Sus hijos hoy están, más de 11 hijos por ahí que aparecieron, están destruyéndose por la herencia, porque ellos tenían mucho dinero. Pero hermanos, dice la Escritura que tú y yo hemos sido hechos herederos del Dios y Rey de toda la creación. ¿Cuánto más? Y sabes que no tienes que andar peleando con tu hermano por esa herencia. No tienes que tener envidia por esa herencia, porque tú también la tienes. Así que, mi amado hermano, regenerados en Cristo, recuerda los deberes del creyente genuino. Deja a la vieja o al viejo, dependiendo de quién esté ahí, y Cristo, nuestra regeneración. En su gracia, hermano, hemos podido nosotros nacer de nuevo. ¿Cómo no vivir para la gloria de Dios? Vamos a tener un tiempo de oración.